Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y antes de comenzar, una disculpa porque la semana pasada, por razones de tiempo, no pude subir ningún video. Lo que pasa es que les voy a contar un poquitito. Yo trato de grabar a la noche y a veces no me dan los tiempos. Ahora en este momento son las 7:30 de la mañana y yo trato de no grabar de mañana porque está acá nomás el colegio y se escuchan los ruidos de los chicos que entran, salen, van, vienen, las músicas, los cantos, las cosas, todas las actividades del colegio. Entonces, hay veces para que no se filtren estos ruidos y tener más silencio, entonces prefiero grabar a la noche, que es cuando hay más silencio, ¿no? Estoy acá, entonces se me facilita la grabación. Pero bueno, a veces llego muy cansado a la noche y dije, bueno, hoy, aunque haya ruidos del colegio, que hasta ahora no los escucho, bueno, recién son las 7:30 de la mañana, no va a haber ningún problema porque todos van a saber comprender que esto no es un estudio de televisión, que tenemos que estar grabando a la perfección, y también saber comprender que en un colegio donde hay niños hay ruidos y una cantidad de cosas. Lo que pasa es que a uno, bueno, le gusta que las cosas salgan bien, entonces bueno, pasan estas cosas, ¿sí? Quiero mandar un saludo a Teresa, que siempre me pregunta, cuando sale de la misa el domingo, me dice, padre, no hubo videos. No, le digo, no, por razones de tiempo, a veces por razones técnicas, por razones de tiempo. Entonces, bueno, va desde acá un gran saludo para Teresa, que es una de las seguidoras de este canal de El Sembrador. Yo creo que esto, bueno, ya lo dije muchas veces, yo desarrollo mi apostolado en la cárcel de Olmos y en dos cárceles en Olmos, en la unidad 1 y en la unidad 22, y allí estoy, ahora dentro de un rato me tengo que ir, ¿sí?, a la unidad para visitar a los presos, para estar un rato con ellos. Y en la unidad 1 hay un grupo de muchachos que están ahí, están presos, que están detenidos, y son característicos por las tortas fritas que hacen. Para los que ven el video en otro país, la torta frita es como una galleta muy argentina que se hace con harina y grasa, pero la hacen muy rica. Entonces, cada vez que voy ellos me tienen preparada o el mate o el té con tortas fritas. Así que bueno, vaya un saludo para ellos también. Y a todos ustedes les pido que se suscriban al canal, que nos regalen un like, que eso nos ayuda a todos a crecer, que compartan el video, que toquen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video. Bien, el evangelio de este domingo es acerca del primado de Pedro, donde vamos a charlar un poquitito este tema, vamos a reflexionar un poquitito este tema, pero antes vamos a ir a la presentación del video y después vamos a leer el evangelio. ¿Me acompañan? Vamos. Bien, el Evangelio está tomado de San Mateo y dice así: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos:
¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio tiene muchas cosas para poder desentrañar, ¿sí? Si me perdonan, yo voy a tomar mate porque es una costumbre muy argentina y además estoy desayunando. Sí, en Argentina desayunamos, algunos desayunamos mate. Una vez me preguntaba una señora en Estados Unidos que me veía que desayunaba y tomaba mate, me decía: ay padre, dice, ¿cómo puede desayunar eso? Y sí, son costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a continuar con el tema del Evangelio. Jesús se reúne con sus discípulos en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Allí hay como una especie de coloquio entre ellos, porque se ve que los discípulos venían de evangelizar, de misionar, de estar con la gente. Entonces, Jesús les pregunta a ellos, ¿no es cierto?, ¿qué dice la gente? Está interesado Jesús en saber qué dice la gente. Es decir, a Jesús le interesa ser conocido y amado, ¿verdad? Porque es verdadero Dios, entonces le interesa. Pregunta, ¿qué dice la gente? Jesús sanaba enfermos, expulsaba demonios, es decir, las multitudes lo seguían. Tenía una fama muy reconocida Jesús, una muy buena fama tenía, salvo entre los escribas y fariseos que lo acusaban de blasfemo, de querer transgredir la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Pero le preguntan los discípulos, ¿qué dice la gente? Entonces Jesús se encuentra con una cantidad de respuestas que, según la mentalidad de la época y según las creencias judías, no son tan ilógicas. Algunos dicen que es Juan el Bautista. El 29 de agosto lo vamos a recordar, que Juan el Bautista fue encarcelado y muerto por Herodes, fue decapitado. Otros dicen que es Elías, un profeta famoso en Israel que brilló por su santidad de vida y fue arrebatado en un carro de fuego al cielo, y los judíos esperan la llegada del Mesías y el regreso de Elías. Entonces ellos piensan que por los milagros que hacían era Elías que había vuelto. Otros dicen que era Jeremías o alguno de los profetas. En fin. Y Jesús les tiene una pregunta clave, que esa pregunta hoy tiene plena vigencia y te llega a vos y me llega a mí.
Pero para ustedes, ¿quién soy yo? Para ustedes que son mis discípulos, para ustedes que están conmigo, para ustedes que escuchan mi enseñanza, para ustedes cristianos del siglo XXI, de este siglo de cambios acelerados, de este siglo globalizado, donde la fe es tenida en segundo lugar, lamentablemente. ¿Quién soy yo para ustedes? Entonces, yo quiero reformular la pregunta, parafrasear al Señor. ¿Qué significo yo en tu vida? Jesús hoy te pregunta a vos y me pregunta a mí, ¿qué significo yo en tu vida? Bien, en el caso de los discípulos, Pedro toma la palabra, iluminado por el mismo Dios, y hace la confesión de fe más grande que un ser humano puede hacer sobre la tierra, que es reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el Salvador. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces recibe de Jesús, recibe Pedro un elogio. Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios, como verdadero Dios, solamente lo puede profesar aquel que se deja conducir por Dios. Es decir, aquel que abre su corazón a Dios, porque reconocer a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios vivo, no es sabiduría humana, no es obra del descubrimiento humano. Es decir, la cabecita de Pedro no ha descubierto nada nuevo, sino que es una revelación que ha tenido, una intervención que ha tenido directamente de Dios. Solamente puede reconocer a Jesús como Hijo de Dios y como Mesías, aquel a quien Dios se lo quiere revelar, como dice, nadie conoce al Padre sino al Hijo, dice también, ya pasó esta parte del Evangelio, nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, solamente Dios puede revelar su propia identidad a quien Él quiere, a quien le abre su corazón. Y Pedro, un hombre humilde, sencillo, le abre el corazón a Cristo, Y entonces Dios le proporciona esta iluminación especial, que lo va a constituir a Pedro en cabeza del grupo de los apóstoles, del grupo de los discípulos, que lo va a constituir a Pedro en cabeza de la iglesia que Jesús va a fundar. Porque después viene otro paso. Feliz de ti, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo, etc. Lo que ya leímos, ¿sí? Por eso te digo, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra, sobre tu fe, que es fuerte, que es firme, si bien Pedro es un hombre débil, a ver, ¿cuál es el defecto y cuál es la virtud de Pedro? Pedro es un hombre débil y rudo, ¿sí? Que muchas veces se va a equivocar a lo largo de la convivencia discipular con Cristo. Muchas veces se va a equivocar y muchas veces Cristo lo va a tener que corregir, que reprender. De hecho, en la continuación, que debe ser seguramente el domingo que viene, todavía no lo he visto, después de este evangelio Jesús anuncia su pasión y Pedro dice, no, eso no va a suceder, y así como le elogió la fe, Jesús le va a decir a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Es decir, Jesús no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y dice lo que tiene que decir. Pero, o sea,
la virtud de Pedro es este corazón humilde y sencillo que tiene, que lo lleva a ser también con este carácter así, fogoso, extrovertido. Bien, pero lo que tiene Pedro también es un gran amor a Jesucristo, un gran amor a Jesucristo. Si los discípulos aman profundamente a Jesucristo, hasta me atrevo a decir que hasta el mismo Judas amó a Jesucristo. Lo que pasa es que, bueno, después se dejó enceguecer por lo material, Judas, entonces, bueno, terminó como terminó. Pero no podemos dudar del amor de los discípulos, de todos los discípulos, hacia el Maestro. Y el amor de Pedro hacia el Maestro es un amor muy especial, ese amor lo llama a reconocerlo abiertamente delante de todos, ¿sí? Inclusive después a dar su vida por el Maestro. Entonces Jesús, al ver la fe de Pedro, sobre esa fe de Pedro, él funda su iglesia. Sobre la fe de la que Pedro va a ser depositario, es decir, Jesús le va a encomendar a Pedro el depósito de la fe. Y sobre esa fe va a fundar su iglesia, una fe firme. Por eso dice, tú eres piedra, una fe firme, fuerte, una fe que va a perdurar a lo largo de todos los siglos, a pesar de cualquier cosa, ¿sí? Porque podemos pensar en la historia de la iglesia, desde la fundación, que estamos aquí contemplando en el Evangelio, los primeros pasos de la iglesia que Jesús está fundando, hasta la actualidad la iglesia ha pasado unas tormentas terribles, pero la fe siempre se mantiene, la fe siempre es la misma. Porque la fe es el mismo Jesucristo que la sostiene. Entonces, Jesús le dice, te daré las llaves del reino. Es decir, le da las llaves, un símbolo de poder, ¿sí? Un símbolo del poder. Te doy las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, todo lo que vos, Pedro, decidas en la tierra, yo lo voy a refrendar en el cielo. Es decir, vamos a trabajar juntos. Esto Pedro lo va, obviamente, igual que todos los discípulos, lo va a poder comprender plenamente después de Pentecostés, cuando reciba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a Pedro, le va a hacer tomar conciencia de cuál es su verdadera misión como discípulo primado, digamos, ¿no es cierto? Como discípulo primado, como cabeza de la iglesia que Cristo iba a fundar. Entonces con Pedro surge lo que después se va a conocer, y ahora ya se usa modernamente, la palabra el Papa, ¿sí? Es decir, en la época de Pedro no sabía que era el Papa, eso no existía, no existía esa palabra. Eso fue después con el correr de los siglos, con la historia, ¿no es cierto? Y bueno, y en Pedro se da una cantidad de sucesores que fueron gobernando la iglesia, iluminados por el Espíritu Santo, obviamente sin poder enajenarse de su condición humana, como también le pasó a Pedro. Fíjense que Pedro es constituido por Cristo como cabeza de la iglesia y enseguida Jesús lo tiene que reprender y después lo va a negar en la pasión. Te aseguro que no lo conozco, le dice, y cantó el gallo, ¿se acuerdan de aquella secuencia? Y así pasó a lo largo de toda la historia de la iglesia con los distintos papas. Por un lado, su misión como cabeza de la iglesia, querido por Dios, elegido por Dios, y por otro lado, la condición humana de la cual ni ustedes, ni yo, ni nadie nos podemos
enajenar, no nos podemos separar, es decir, Dios en su sabiduría infinita quiso que hubiera seres humanos que gobernaran la iglesia que él iba a fundar. Y así, a lo largo de la historia, el papado fue sufriendo distintos momentos de esplendor, momentos de crisis, momentos no solamente de crisis, sino también de gravísimos pecados que se han cometido. Acuérdense que la reforma protestante viene a raíz del gran enojo que Lutero tiene con el Papa, los papas del Renacimiento que eran tan especiales, ¿no es cierto?, dejaban tanto que desear con su conducta, sus costumbres, sus corrupciones, etcétera, que se vivían públicamente, ¿no? Se pensaban que porque era el Papa tenían el derecho de ser aceptados en sus inmoralidades y todo, pero no dejaban de ser papas legítimos, porque eran de la línea sucesoria, eran de la misma línea sucesoria, eran elegidos. Después se desvirtuaban, pero eran papas legítimos. Podemos decir que a lo mejor no fueron santos papas, como los hubo también. El último papa santo de esta época, Juan Pablo II. Y bueno, y así en una línea sucesoria. Y hoy tenemos al Papa Francisco, ¿sí? Al Papa Francisco, que tiene una forma muy moderna y muy particular de gobernar a la iglesia, pero no deja de ser el Papa. Y esto es un tema un poco controversial porque hay muchas corrientes dentro de la iglesia, incluso hay corrientes extremistas que no lo reconocen a Francisco como un papa legítimo, y eso está muy mal, porque el Papa Francisco fue elegido en un cónclave con 115 cardenales que lo eligieron para ocupar la sede apostólica, para ocupar el trono de San Pedro, y el Papa Francisco es un papa legítimo, elegido y querido por Dios. Podemos estar de acuerdo con muchas decisiones que toma, sí o no. Entonces acá yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. Otra vez la parte humana de la parte sobrenatural del Papa. Y si nosotros leemos los documentos, por ejemplo, los documentos del Magisterio Pontificio del Papa Francisco, son documentos de una profundidad pastoral muy interesante, ¿no? A mí personalmente uno de los que más me gusta es el de la santidad, Gaudete et Exsultate. Siempre tuve ganas de hacer un comentario con ese documento, algún día lo voy a hacer porque es un documento que tiene una vigencia muy importante sobre la vida de santidad y está inspirado en las bienaventuranzas del Evangelio. Está muy lindo el documento. ¿Podrá haber decisiones que tome el Papa y que no nos gusten? Y sí, podrá haber, porque no todos estamos contentos con todos. Pero de ahí a decir que el Papa Francisco, porque, a ver, dice muchas cosas, ¿no? Que es el antipapa, que es el anticristo, que es el último papa, que es el papa negro, qué sé yo, la cantidad de cosas que dicen. El Papa Francisco es un papa más en la historia de la iglesia, y el día que el Papa Francisco deje de ser papa porque renuncia o porque muera, y bueno, se elegirá otro papa y la iglesia seguirá su curso hasta el final de los tiempos. No hay que hacer caso de esas profecías ridículas, que ni siquiera no hay nada en la Sagrada Escritura. La gente tiende a creer más lo que se dice por ahí en los medios o en algún loco inspirado o mal inspirado o no inspirado, que sale a decir profecías y a concatenar un número con otro para sacar conclusiones ridículas, o inventar apariciones, porque hasta eso pasa también, ¿no es cierto? Gente que, o sea, el demonio es muy astuto para combatir la fe y se inventa muchas cosas y es capaz hasta de
de cautivar almas y mostrarle falsas apariciones de la Virgen que hacen profecía. No me voy a dedicar a hablar a nada en particular, pero muchas de las apariciones y visiones que hay y que dicen profecía, es todo mentira. Es todo mentira. Lamentablemente hay gente que es escrupulosa y piensa que tiene que creer en esas cosas y qué sé yo. Entonces viene y vieron que vio, padre, que la Virgen se apareció y dijo que el Papa era el último, porque no hay que hacer caso de todas esas cosas. Hay que vivir en la gracia de Dios y hay que vivir feliz con el corazón dado a Jesús. En cuanto a la legitimidad del Papa, los católicos tenemos que estar convencidos, somos los primeros que tenemos que estar convencidos de que el Papa es legítimo, que el Papa es un verdadero Papa elegido y querido por Dios. Y yo siempre digo esto, ¿no? Aquel que niega la legitimidad del Papa, entonces revise su fe, ¿no? Porque si a mí me dicen que el Papa Francisco no es un Papa legítimo, entonces los obispos que él designó no son obispos legítimos. Y las designaciones que han hecho esos obispos, al no ser legítimos, tampoco son legítimas. Por lo tanto, entonces yo no sería el párroco de mi comunidad, porque supuestamente a mí me hubieran nombrado un obispo no legítimo, elegido por un papa no legítimo. Entonces yo también sería un párroco ilegítimo. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado de no largar juicios gratuitos y falsos que pueden confundir, porque nos estamos haciendo de esa forma, nos estamos haciendo aliados de Satanás. Nos estamos haciendo aliados de Satanás. Entonces cuando se dice, nos hacemos eco de dichos como, por ejemplo, lo que dije recién, de la ilegitimidad del Papa, o de que el Papa es el anticristo, o de que el Papa es el antipapa, y todo, ahí nos estamos haciendo nosotros aliados de Satanás. Y como el demonio es muy inteligente, una vez que cautiva nuestra inteligencia, y nosotros le permitimos, él la va a seguir manejando a su gusto y piacere. Entonces va a provocar, que es el platillo favorito del demonio, que es provocar la confusión en el seno de la iglesia, que es provocar la confusión en tu corazón y en el mío, que es provocar las crisis, combatir la fe, alejar al hombre de Dios, y hacer toda esta cantidad y aprovecharse de las debilidades humanas y de las debilidades de fe, justamente para establecer su reinado. Entonces, ¿qué pasa? Los católicos tenemos que rezar por nosotros, rezar por nuestra iglesia, rezar para que nuestra fe no se vea perturbada, para que nuestra fe crezca, para prestar obediencia de la fe, para reconocer las legítimas autoridades de la iglesia, para no cuestionar para no cuestionar la fe de la iglesia, y en fin, y no hacernos ecos de las artimañas de Satanás para derribar el reino de Dios, que acá no lo dice en el Evangelio. A ver, edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte, ya que lo dice, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Es decir, algunas traducciones dicen, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si el demonio, así como es de inteligente, es de tonto, porque no se da cuenta que nunca va a poder destruir a la iglesia, que la iglesia podrá sufrir en determinados lugares, en determinados sitios, podrá sufrir determinados ataques, pero nunca va a sufrir, y de hecho lo viene demostrando por más de 2000 años de existencia, nunca va a sufrir una destrucción total. Así que bueno, adelante a pedirle al Señor que nos dé fe,
que nos dé un amor muy grande a la iglesia, un amor muy grande a Jesucristo, y que podamos entender a la iglesia como sacramento universal de salvación para todos. Todos estamos llamados a participar de la iglesia. Bien, hasta aquí entonces el video. Espero que pasen un lindo domingo en familia, que el Evangelio nos haga recapacitar acerca de nuestra visión del Papa y de la iglesia, porque es la palabra de Dios la que nos tiene que hacer recapacitar y no nuestras propias conclusiones humanas. Así que bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, para la próxima. Chao amigos, que Dios los bendiga. Chao.